A propósito de Macri, vamos al otro tema. Y quiero arrancar con vos, Amado. A ver, Macri para mí, la definición que nosotros hacemos en este programa, es el peor gobierno de los próximos 50 años. Probablemente faltarán 50 años para ser un peor gobierno que el de Macri. Y tomamos un ejemplo que es el ejemplo del endeudamiento. No hubo nadie que se endeudó tanto y en tan poco tiempo y a tal velocidad como fue el gobierno de Mauricio Macri. Además, tomó el crédito de cada 10 dólares que tenía prestado el Fondo Monetario, 6 se los había prestado a Mauricio Macri. En términos nominales, el crédito más importante de toda la historia, desde la fundación del Fondo Monetario Internacional hasta el día de hoy que estamos haciendo este conversatorio. Batió todos los récords probablemente de la historia de las finanzas universales, desde los fenicios hace 5.000 años hasta el día de la fecha, que defaulteó en su propia moneda una deuda emitida por sí mismo. Una deuda emitida en pesos por él mismo. Tuvo que reperfilarla, que es una forma elegante de decir defaultear o no poder pagarla. Bien, dicho esto, con todo ese escenario descripto, que lo padecemos día a día, y te pregunto, Amado, una pregunta bien puntual, ¿por qué no se investigó el endeudamiento macrista, Amado? Lo primero que te diría es que el presidente hizo una denuncia penal al respecto. Así que esa investigación quiero creer que está en curso, aunque no tiene mucha relevancia mediática. Por eso a veces es muy difícil interpretar por qué algunos sectores del gobierno, vamos a ir al caso del ministro Guzmán, Bueno, eh, el clásico, vuelven los están, clásicos. vienen haciendo un esfuerzo desde el día uno por tener un acuerdo con el fondo. Ahora, ¿cómo es posible que un mismo gobierno, el presidente, en la Argentina está claro que el poder ejecutivo es unipersonal, ¿no? El gobierno es el presidente. Hace una denuncia penal, o sea que al menos tiene sospechas fuertes de que el endeudamiento ha sido un delito, y al mismo tiempo se busca hacer un acuerdo. Es difícil de comprender esto. Yo suscribo la tesis del presidente, porque, primero porque él explicó con toda claridad lo que pasó. Y yo te diría que al menos hay dos motivos formales y uno de fondo. Los motivos formales, que no son menores en una república, en una democracia, son que la Argentina de Macri vulneró la ley de procedimiento administrativo, la ley de presupuesto y otras para tomar ese endeudamiento, y el fondo vulneró su carta orgánica para conceder ese endeudamiento a la Argentina. Y esto el presidente lo explicó muy bien. Y la otra cuestión que está arriba de la mesa, que también la explicó el presidente, la explicó CFK, y muchos venimos hablando de esto, es para qué se usó ese dinero. Que, bueno, se usó para que los amigos de Macri se lo llevaran en forma de verdes, de billetes verdes. La ganancia, por ejemplo, que hacían en pesos a través de las tasas delirantes de las LELIC y las LEVAC, que también constituyó una pésima administración, bueno, después la convertían en verdes a través de los fondos que proveyó el FMI, ¿no es cierto? Entonces, es muy difícil entender por qué alguien está buscando un acuerdo con el fondo en esta situación. Primer punto. Segundo punto, vinculado. El Fondo Monetario emite 650.000 millones de derechos especiales de giro, es decir, de una moneda convertible en dólares, para distribuir entre los países del mundo. ¿Por qué? Porque existe la pandemia. Entonces el fondo entiende que hay que reforzar las economías para que atiendan el problema de la pandemia. ¿Me seguís, no? Perfectamente. ¿Cuánto le toca a Argentina de esto? Bueno, Argentina tiene 0,66% de un voto. Abro un paréntesis. El Fondo Monetario no es ni un organismo democrático ni un organismo cooperativo. Es un organismo para imponer las políticas Controlado por Estados Unidos. de Estados Unidos, que tiene el 16,5% de los votos. Bien. Para que se entienda, el G7, o sea, 7 países, tienen el 41,5% de los votos. Y 173 países
tienen el 60% de los votos. Esa es la composición, ¿no? Entonces, está claro que esta plata el fondo la emite para enfrentar el COVID. Argentina no debiera, y el fondo no debiera permitir, que esa plata se use para pagar deuda. Porque si no, es hacerse trampa al solitario. Esa plata es para atender la cuestión del COVID. Ese es el sentido y el origen de la emisión de esos fondos que votó el directorio del Fondo Monetario Internacional. Eso es lo primero que dijo Cristina, o lo que dijeron los senadores, no Cristina, pero los senadores del Frente de Todos. Y después Cristina, un poco que enrolló el barrilete y dijo, bueno, no queda otra, hay que pagar, lamentablemente. Cuando presentó los candidatos, envió un gesto público diciendo, bueno, vamos a utilizar los derechos especiales de giro para pagar lo que le debemos al fondo. Bueno, yo sigo pensando que no es una buena idea usar ese dinero para pagar al fondo. Y claro, quienes toman decisiones las toman en base a las alternativas que les presentan los colaboradores, en este caso el ministro. Bien. Pero podría tener muchos usos ese dinero vinculados a para lo que se emitió. Pido. Utilizaste una palabra clave, que es la palabra alternativa. Porque lo que está subyacente acá, un poco vos lo sabés, es no hay alternativa, no hay chance. Pero eso dijo Margaret Thatcher, nunca lo dijo el kirchnerismo. Es más, ¿Cómo? el kirchnerismo... ¿Cómo? El kirchnerismo, y sobre todo el gobierno de Cristina, demostró que siempre hay alternativas. Pero, a ver, lo que subyace acá es la vieja idea ochentosa del posibilismo político. Es lo que se puede, Amado. Mirá, no tenemos la correlación de fuerza. Vos sabés, ochentosa Amado. Y noventosa. Y lo que vino a desbaratar esa concepción fue el gobierno de Néstor y Cristina. ¿Quién terminó con Pero si están los kirchneristas ahora, chicos. Chicos, basta, chicos. Ahora no vamos a echar. En el sistema de toma de decisiones hay otros sectores también. Claro, no vamos a echar la culpa al kirchnerismo de esta situación. Basta, chicos, como decía Ricky Ford. Basta, chicos. Escuchame, Roquefort. Yo creo que lo que hay que hacer es plantear las alternativas. Y hay alternativas técnicas interesantes. Por ejemplo. Por ejemplo, bueno, lo más, digamos, lo que le permitiría mayores grados de libertad al gobierno sería la posibilidad de monetizar esos fondos como hicimos en el 2009. En el 2009 recibimos 2.500 millones de dólares. ¿Y qué hicieron? Lo monetizamos y lo usamos desde el Poder Ejecutivo. Pero ¿sabes lo que pasa? A ver, bueno, disculpame, Amado. Perdón, Amado, me voy a poner un poco de abogado del diablo. ¿El 2009 había deuda con el fondo? No. Y entonces, bueno, ya está, está bien, pero nosotros nos fuimos del fondo después de pagar. No. Bueno, ¿tuvimos problemas y discusiones? Sí. Sí. Por ejemplo, el artículo 4. Sí. Y nunca nos levantamos de la mesa, ni nos fuimos del fondo, ni dejamos de tener nuestro lugar en el mundo, llevando nuestra voz. Entonces ahora yo creo que se podría hacer lo mismo. A ver, pido la palabra también con respecto al tema fondo. Lo que subyace, todo lo que estamos acá estamos de acuerdo de que Martín Guzmán se muere por arreglar con el fondo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Arreglar. Bueno, él lo dice. Me gustaría creer que no. Bueno, pero lo que vemos se muere porque mejore los salarios y la actividad económica en Argentina. Bueno, supongo que eso también. Pero casi todo su accionar político está en función, es el ministro de la deuda, ¿o no? De lo único que habla es de la deuda, ¿o no? Estoy de acuerdo. Bien. Y casi su único objetivo político fue pagarle a los acreedores externos, a los privados, y ahora al tema del... Bueno, pero pará, me hace volver al clásico y me voy a poner ahora en el otro equipo. En vez de decir pagar a los acreedores la deuda, podríamos decir refinanciar la deuda para darle aire a la Argentina. Después podemos estar de acuerdo si se hizo bien, mal o regular. Pero Macri dejó problemas insuperables. Pero pará, a ver, cuando se estaba discutiendo con los acreedores privados se decía, de hecho vos lo criticaste mucho. Sí, claro. Vos, en este programa, decías, sí. Ojo, que el acuerdo con los privados es el segundo semestre de Macri. Estoy de acuerdo. ¿Te acordás? Mantengo lo que dije. Bueno, de hecho, lamentablemente, lo que fue... Se verificó.
Se verificó. En una semana se verificó la corrida que tuvo después de arreglar. Y no puede estar pasando lo mismo con el tema del Fondo Monetario, porque parte de toda la narrativa, la oficial y la opositora, es hay que arreglar con el fondo porque a partir de ahí se abre un escenario de muchas virtudes. Mira, yo creo que no solo no se abre ningún escenario positivo, sino que va a ser la vara que pone el fondo para pedir ajustes más adelante. Si vos haces un acuerdo a 10 años, sin años de gracia, que sería una combinación factible o superadora, el año que viene, cuando no tengas los fondos para pagarle al fondo, te van a empezar a exigir los ajustes fiscales. Entonces, un acuerdo a 10 años, sin años de gracia, está abriendo el camino político para una presión descomunal por un ajuste. Bueno, se supone que el acuerdo con el fondo contempla los años de gracia, que se empezaría a pagar el capital y los intereses amortizados con el fondo recién en el año 2025, Amado. Bueno, esa es una alternativa razonable dentro de lo que se está planteando. Muy bien. Artemio, ¿vos qué estás viendo en toda esta discusión? Porque lo que subyace acá es la calidad de vida de los argentinos acá abajo, ¿no? Y no hay mucho margen. En consideraciones técnicas, me refiero a la historia reciente, los acuerdos con el fondo fueron todos uno por uno ruinosos. Debiera creer que este no lo va a hacer, pero nadie lo ha fundamentado. O sea, yo me guío por la experiencia reciente y por la experiencia que nos enseñó Néstor Kirchner. Néstor Kirchner pagó para liberarse de la tutela del fondo y sus condicionalidades. No tengo por qué descreer de esa pedagogía. Es en la que yo creo. Por lo tanto, considero que un acuerdo con el fondo será tan ruinoso como los anteriores, con alguna especificidad, pero no tengo en ello ninguna duda. O sea que, bueno, por supuesto considero que la premura en el acuerdo es negativa, pero el acuerdo mismo habría que replantearlo y pensar seriamente en buscar alternativas que nos diferencien de la historia reciente. Yo vuelvo a insistir, es el umbral de las crisis económicas más profundas que tuvo la Argentina. Siempre es el acuerdo con el Fondo Monetario. No veo por qué esta vez, no sé, a menos que porque estamos, no sé, porque gobierna el Frente de Todos. Eso no me parece un argumento muy convincente. Yo te voy a reforzar el Fondo Monetario tiene una lógica de hierro estricta que va a repetir en este acuerdo. Claro. Te voy a reforzar lo que dice Artemio. No es solo la historia reciente. Es la historia desde que Prebisch hizo entrar a la Argentina en el fondo con la revolución fusiladora. Es una historia que se ha ido repetido una y otra vez y me gustó la palabra que usó Artemio, umbral. Recordemos, si no querés tomar el gobierno de Macri, que para mí es un gran ejemplo del daño que hace cuando hay un gobierno argentino que entra en componenda con el fondo, lo que pasó en el gobierno de la Rúa. Terminó con la Argentina. Y los argumentos eran los mismos, ¿eh? Los argumentos eran exactamente los mismos. Y fue un minué en 2 pasos. Primero fue con Machinea, con el fondo, y muy rápido, en 9, 10 meses, como no alcanzaba, fue con Cavallo y Sturzenegger, con el fondo. Con Patricia Bullrich, haciéndole propaganda a la quita del 13%. Entonces, no hay nada bueno en esa historia. Y casualmente, si querés, justamente el único gobierno que se pudo sacar de encima al fondo fue el que logró 12 años de crecimiento con inclusión social. Entonces, bueno, si quieren decir que es casualidad, está bien. Para mí no es casualidad. Son cuestiones de orden político global, de estrategia de país. Es cierto que Macri te dejó una situación que la vas a tener que resolver. Ahora, si el fondo está conteste a decir que la pandemia es un problema, y no solo lo dice, sino que hace la emisión de DEC más grande de su historia, 650.000 millones de dólares. Bueno, en una mesa de negociación hay que decir, esperemos que termine la pandemia para discutir los vencimientos de la Argentina. Es de toda lógica con el argumento del fondo. Por supuesto que Para. A ver, déjame